¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Esta es otra edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos y recuerden que todo el día, todos los días, pueden tener la información de actualidad en la plataforma de medios agropecuarios Chacra. Comenzamos con algunos de los temas importantes. Angus, el programa de evaluación genética, superó los 600.000 animales. Más de 530 cabañas participaron en el programa de evaluación de reproductores Angus a disposición de criadores y cabañeros. El programa de evaluación de reproductores superó los 600.000 animales evaluados con DEP, diferencias esperadas entre progenies, enriquecidos por evaluación genómica, y alcanzó las 530 cabañas participantes, lo que la consolida como la evaluación genética más importante de la Argentina y Latinoamérica. En el marco del ERA surge anualmente el resumen de padres Angus, donde se incluyen los toros más usados de la raza, evaluados en 7 características reproductivas y de crecimiento y 5 de rendimiento y calidad carnicera. Paraguay se posiciona como el mayor proveedor de carne bovina en Taiwán. De acuerdo a los datos de aduanas publicados por la Embajada de Taiwán en Paraguay, el país se posiciona como el mayor proveedor de carne bovina a ese país, ocupando en enero un 35% de la cuota de mercado total. De este modo, Paraguay supera en Taiwán a exportadores de primera línea mundial como Estados Unidos, que tiene el 27%, Australia, que tiene el 15%, y Nueva Zelanda el 15%. Por otro lado, el gobierno de Taiwán determinó otorgar arancel cero para el ingreso de 11 nuevos productos paraguayos. Entre ellos se destacan las hamburguesas y menudencias de carne bovina, como también una reducción arancelaria a la carne de cerdo. Para la campaña fina 2021-2022 se espera una producción de 23,6 millones de toneladas. La estimación fue presentada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para la campaña fina 2021-2022 y se proyectó un volumen de producción récord de 23,6 millones de toneladas. Asimismo, se afirmó que el trigo se mantendría en 6,5 millones de hectáreas y la cebada expandiría su superficie a 1.150.000 hectáreas, un incremento del 28% en relación a la campaña anterior. De concretarse estas estimaciones, el Producto Bruto de ambas cadenas alcanzaría los 4.570 millones durante la campaña 2021-2022 y las exportaciones de trigo y cebada se elevarían a 3.790 millones de dólares. Y ahora vamos a contarles, como lo hacemos cada semana, qué es lo que se prevé para las zonas productivas del país. Esto es Agroclima. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Abril estuvo dominado por un patrón de circulación semiestacionario, que favoreció a condiciones de bloqueo y que afectó a todo el hemisferio sur. Específicamente en nuestro país, se favorecieron temperaturas persistentemente más cálidas de lo normal. El continuo ingreso de humedad, particularmente en la zona central y al norte de Patagonia, condiciones óptimas de inestabilidad para que cualquier perturbación o sistema frontal que interactuase con esa masa de aire pueda generar el desarrollo de lluvias y tormentas. Ahora pasemos a ver con más detalle cómo se comportaron las temperaturas durante abril. Todo el país fue afectado por temperaturas en promedio más altas de lo normal, observándose los desvíos positivos más significativos sobre el centro y sur de Buenos Aires y el norte y noreste de Patagonia. Varias localidades registraron el abril más cálido en más de 60 años. A nivel diario, sin embargo, no resultó ser tan extremo, ya que solo se superó el récord de temperatura mínima absoluta más alta en 3 localidades: Río Colorado, Esquel y Bariloche. A nivel país, este abril se posicionó como el tercero más cálido desde 1961. Ahora veamos qué sucedió con las precipitaciones. En términos de anomalía mensual, podemos observar que gran parte de la zona central del país estuvo afectada por excesos, mientras que hacia el extremo noreste de Argentina y el oeste y parte del sur de Patagonia predominaron las lluvias deficitarias. El mes de abril comenzó con la formación de un tornado de gran dimensión cerca de la ciudad de Malargüe, al sur de Mendoza. Según los lugareños, el fenómeno fue atípico dada su magnitud, si bien no se reportaron mayores daños.
Durante el transcurso del mes y bajo el dominio de aire cálido y húmedo, dos sistemas frontales lograron quebrar temporariamente las condiciones de bloqueo, provocando a su paso fuertes temporales de lluvia, tormentas eléctricas, granizo de gran tamaño y fuertes ráfagas de viento. El primer evento tuvo lugar entre los días 7 y 10 de abril, afectando mayormente al sur del litoral, Santa Fe, este de Córdoba, oeste de Buenos Aires y este de La Pampa. Lluvias de más de 100 y hasta más de 200 milímetros en muy poco tiempo provocaron inundaciones en algunas zonas, como en la ciudad de Marcos Juárez, en Córdoba, que marcó un récord histórico diario con 225 milímetros, de los cuales 126 cayeron en menos de 6 horas. El segundo episodio se dio entre los días 20 y 23, afectando principalmente al centro de Mendoza, este de Neuquén, centro y este de Río Negro, noreste de Chubut, noreste de La Pampa y centro de Santa Fe. Lluvias de más de 80 milímetros, inclusive superando los 100 milímetros según estimaciones satelitales, provocaron graves daños, especialmente en Mendoza, Neuquén y Río Negro, donde la caída de granizo de gran tamaño fue de lo más destacado de este evento. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Sí, es en la zona, en todo lo que es la zona de San Carlos. Estuvimos especialmente en Animará, en la localidad de Corralito. Ahí es donde se inicia en general, donde empieza a salir el fruto más temprano que en el resto del Valle Calchaquí. Así que estuvimos visitando a un productor que tiene incorporada tecnología de riego, y la verdad que la cosecha que ya tuvo su primer corte, incluso en algunas partes ya había hecho un segundo corte, calculan que el rendimiento va a ser alrededor de 4.000 kilos, lo cual es muy auspicioso, y vemos que incorporando tecnología, brindando capacitación, los rendimientos y la productividad que se puede lograr en la zona es muy buena. Con esto también la producción hace que pensemos en que se pueda obtener mayor productividad en todos los valles calchaquíes. También estuvimos reunidos con pequeños productores de la misma zona, después hicimos una visita en San Carlos, y la verdad que siempre es auspicioso ver el entusiasmo que tienen los productores cuando sus cosechas son buenas, y sobre todo la perspectiva que ya tienen iniciado este otoño, pensar en los que son los cultivos de invierno, así que también ya empezando a pensar y a proyectar la próxima siembra, la próxima plantación, y esto también es muy lindo de ver. Saben ustedes que, de acuerdo con una consultora privada, se señaló que luego de la escalada del precio de la soja en las últimas semanas, esto podría generar ingresos extras por $10.000 millones en materia de exportaciones. Frente a esto, se estaba escuchando el fantasma de un potencial incremento de retenciones, algo que solamente fue una serie de rumores, por lo menos en las últimas horas, y sin embargo, a pesar de lo cual ya hubo respuestas, por ejemplo, del titular de la Federación Agraria Argentina, que dijo que para los pequeños y medianos productores agropecuarios sería inviable trabajar con un nivel de retenciones superior al actual. Por otra parte, el tema hidrovía sigue siendo noticia. Saben ustedes que hay dos temas centrales por estas horas. Primero, la cota del Paraná, que se encuentra en un pico casi histórico de baja. Recuerdan ustedes que necesita poco más de 3 metros para poder ser navegable y que los buques puedan ingresar y salir de puerto, y que en los últimos días apenas se superaba el 1,70 m la cota de ese río, una situación que viene registrándose ya hace varias campañas, siempre en esa zona que justamente es la portuaria de Santa Fe. Esto va desde Rosario hasta San Martín, Puerto Timbúes.
En ese marco se está trabajando también en lo que será la concesión de lo que habrá que hacer en los próximos años en la hidrovía. Ha habido muchas opiniones al respecto, pero sonó fuerte lo que dijo en los últimos días el gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien puntualizó que en el tema de la hidrovía el Estado tiene que tener el control. Un tema más para el debate en torno a la situación que vive hoy el Gran Rosario respecto de las exportaciones y la hidrovía. Tenemos mucha más información ahora con Sergio Darco. Seguimos en esta continuidad informativa y nos vamos a ir a la provincia de Salta porque justamente desde la provincia acompañaron un nuevo remate ganadero de invernada. Un nuevo remate en la sociedad rural, creo que es el primer remate del año y la verdad que nosotros desde el gobierno de la provincia, desde el Ministerio de la Producción, acompañamos estas iniciativas de trabajo y la articulación público-privada, el trabajo en conjunto, va a hacer que pensemos y que trabajemos en esto que es el futuro del desarrollo. La vemos a la ganadería como un pilar fundamental en el desarrollo de nuestra provincia, en el desarrollo de Salta. Y entendemos que jornadas como las del día de hoy ayudan a este crecimiento. Los remates son un espacio de encuentro, en este caso es un remate televisado, y desde el gobierno de la provincia estamos acompañando con un crédito para que los vendedores, que casi en su totalidad son de la provincia de Salta, puedan tener de contado lo que están vendiendo y por otro lado que los compradores puedan tener algo de plazo. La provincia de Salta viene incorporando genética y la genética que se incorpora se refleja en las tropas, en el nivel de la invernada que tenemos este año. También es importante destacar que se pudo hacer una convocatoria de pequeños productores. Nosotros quisiéramos que los pequeños productores entren en este circuito de remates para que de esa manera puedan tener la posibilidad de pensar en el crecimiento de sus rodeos, en un canal más de comercialización. Siempre hay que destacar que en los remates, tanto las firmas consignatarias como quienes los organizan, lo transforman al día en una jornada de poder mirar la calidad de la hacienda, de poder compartir y por supuesto de ver esta oferta productiva que tiene la provincia. En tanto, en el sur de la República Argentina, así en la provincia de Río Negro, se distribuyeron diferentes aportes a instituciones referentes a la producción en la zona de Viedma. Estamos acompañando las iniciativas que ustedes llevan adelante, es decir, ustedes y muchos otros son el gran motor de la sociedad. Entonces, cada uno, hoy pudimos observar una gran diversidad de iniciativas. Cada uno aporta a la sociedad toda su capacidad productiva, todos sus conocimientos, y el Estado busca incentivarlos, acompañarlos, apoyarlos económicamente y también técnicamente. Así que ese es nuestro rol. Hacer una alianza estratégica con quienes tienen vocación de producir y de crecer. Creo que podemos tener cada vez una provincia más grande a partir de estas iniciativas. Hace unos minutos terminamos una reunión de todo el equipo de gobierno con todo el equipo de la Embajada de Estados Unidos. Ellos estaban, lo hicimos por vía internet, y allí presentamos las potencialidades productivas y de inversión que tiene la provincia. Y si nosotros podemos hacer esa presentación es porque hay gente como ustedes que está produciendo. Entonces, es clave que mantengamos el contacto, que se acerquen, que si saben de otros productores o gestores del deporte que tengan necesidades o deseos de crecer u objetivos donde los podamos acompañar, que se acerquen, que con gusto lo haremos. Así que éxitos
que les sirva, por supuesto, el aporte y que sigan haciendo su contribución a una sociedad mejor. Gracias. Presentan el programa Pymes en Góndolas. Es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Productivo y la iniciativa es acompañar a las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias desde el proceso de producción hasta llegar a las góndolas de los supermercados, donde, según puntualizan desde el Ministerio, en muchas ocasiones tienen dificultades estas pymes para colocar estos productos en las grandes cadenas comerciales. Y pasamos ahora a otro tema. En este caso, Mariela Oliva estuvo conversando con Sofía Gallo de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, justamente acerca de las perspectivas de la próxima campaña de trigo, pero tiene que ver en verdad con el uso de tecnología que se ha dado en las últimas campañas y el que habrá de venir de acuerdo con las estimaciones de la Bolsa. Seguimos en Chacra Televisión. En esta oportunidad vamos a hablar de la cumbre de lo que va a ser los sistemas alimentarios del 2021. Será aproximadamente en el mes de septiembre, organizada y encabezada por la ONU. Y para ello vamos a hablar puntualmente con Sofía Gallo. Ella es trabajadora de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, lo cual nos va a comentar sobre dos informes que realizaron, uno de cultivo de servicios y otro de la parte medioambiental, y se relaciona, por supuesto, con el tema de la cumbre y su participación allí. Muy buenos días, Sofía. A ver, sobre la cumbre es una propuesta, ¿no?, que se hace a toda la opinión pública mundial, con la idea de lanzar nuevas medidas para lograr sistemas alimentarios más inclusivos y sostenibles. Dentro de eso, nosotros, digamos, como país, estamos trabajando no solamente desde la Bolsa, sino hay un montón de organizaciones y entidades también trabajando en pos de eso. Nuestra idea es elaborar estos informes con el fin de mostrar algunos indicadores sobre cómo está la situación productiva en Argentina, ¿no? Para hablar sobre datos concretos, datos en claros de cómo estamos produciendo, básicamente, ¿no? Entonces, dentro de eso, en el relevamiento de tecnología agrícola aplicada de la Bolsa de Cereales, que venimos trabajando hace unos 10 años en este proyecto, venimos relevando algunos indicadores que tienen que ver con esto, con la parte de la sustentabilidad, del ambiente. Entonces, sacamos un informe que, digamos, que integre todos esos indicadores, que fue el informe de prácticas ambientales, y en un siguiente informe, el de cultivo de servicios, que vos estabas comentando, ahí hicimos un poco más de foco en ese indicador, que también trabajamos en conjunto con otras organizaciones, como APRESID, como CREA, con la facultad también. Entonces, bueno, la idea era entre todos trabajar en estos temas en conjunto, ¿no? Así que, bueno, en principio quisimos rescatar los tres ejes de la sustentabilidad, ¿no? O cuáles son esos tres principios que la FAO definió para poder garantizar una agricultura de conservación, que son mantener cubierto el suelo, y ahí es donde nosotros entramos con el indicador de siembra directa. Después también otro de los principios es la labranza mínima del suelo. Perdón, dije al revés. El principio de lo que es la cobertura permanente de los suelos, nosotros lo medimos a través del indicador de cultivos de cobertura, también de siembra directa. Lo que es la mínima labranza, nosotros lo asociamos con el indicador de siembra directa, y después el otro principio es sobre diversificar los cultivos, ¿no? Entonces ahí nosotros entramos con el indicador de lo que son las rotaciones de cultivo. Para ir desmenuzando estos indicadores, por ejemplo, lo que es la adopción de siembra directa, nosotros lo venimos midiendo desde la campaña 2010-2011, y lo que vemos a fecha de hoy es que, a ver, a nivel país, o todo lo que es el área agrícola,
desde hace 10 años estamos por encima del 90% de adopción, es decir, más del 90% del área sembrada en Argentina se hace bajo siembra directa. Entre años ese valor puede subir un punto o bajar un par de puntos, pero estamos en esos valores, lo cual quiere decir que es una alta adopción y está, digamos, difundida en todo el área agrícola. En las últimas campañas vimos que la siembra directa se viene manteniendo en torno al 91% del área, lo cual es un montón, pensando en todas las hectáreas que se siembran en Argentina, ¿no? Después, por la parte de lo que es rotaciones, nosotros trabajamos este dato también en conjunto con el equipo de estimaciones agrícolas de la Bolsa, que ellos vienen haciendo, digamos, un trabajo mucho más exhaustivo sobre las áreas sembradas, y bueno, y ahí vemos también que en lo que es la evolución de las rotaciones, las gramíneas vienen ganando bastante participación, y actualmente aportan un 44% dentro de lo que es la rotación agrícola, ¿no? En su momento había mucha soja, digamos, y eso levantaba el número digamos, dentro de la rotación, la soja representaba un porcentaje bastante alto de lo que es la oleaginosa, ¿no? Y en los últimos años, trigo y maíz fueron expandiendo bastante área, con lo cual ahí se fue ganando mayor participación de gramíneas dentro de la rotación. Y después, el otro indicador, el de cultivos de cobertura, cultivos de servicio, bueno, ese es hoy en día, digamos, un indicador bastante estrella, o que se habla en todos lados, ¿no? sobre esta práctica. Nosotros vemos que desde que empezamos a medir el indicador en la campaña 14-15, solamente veíamos un 4% de productores que usaban cultivos de servicio. En la última medición que hicimos para la campaña 2021, es decir, 5 o 6 campañas adelante, ya ese 4% pasó al 19%, es decir, casi se quintuplicó el porcentaje de productores que hace cultivos de servicio. Y en un pasito más que dimos, tratamos de estimar un área, no solamente quedarnos con el indicador de cuánta cantidad de productores hace cultivo de servicio, sino tratar de estimar cuánta área hay en nuestro país. Y en ese trabajo en conjunto que hicimos con APRESID, con CREA, también con el equipo de la FAUBA, llegamos a estimar unas 350.000 hectáreas sembradas con cultivos de servicio para la campaña 2021. Si bien, digamos, si ponemos en relación esta superficie, en relación a la total sembrada, es el 1,8%, ¿no? Y también si pensamos en el porcentaje de productores, podemos pensar que todavía son valores bajos, pero lo interesante quizás a rescatar es la tendencia positiva que nosotros vemos a lo largo de los años con la práctica, que campaña a campaña hay mucho más conocimiento y que se sigue expandiendo. Nuestra visión sobre eso es que, bueno, hay algunas regiones, a ver, que desde hace tiempo vienen utilizando los cultivos de cobertura, por ejemplo, en todo lo que es la región norte, el trigo tiene digamos, es una herramienta fundamental, digamos, se utiliza con ese propósito, ¿no? Cubrir el suelo para evitar un tema de erosión. Después, en el tiempo fueron apareciendo, digamos, otros usos de los cultivos de servicio, traen otros beneficios al sistema, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se fue traduciendo en distintas realidades, según región hay distintos niveles de adopción con los cultivos de servicio, pero lo interesante es eso, es rescatar que se ven quizás muchos productores haciendo superficies relativamente chicas. Vemos que esto está en una fase exploratoria bastante avanzada, ¿no? Se están probando, se está calibrando el manejo, tenemos un área agrícola muy grande, y bueno, cada región tiene su situación ambiental y sus condiciones que, bueno, hacen que el manejo de estos cultivos se tenga que ir adecuando. Así que
hay bastante conocimiento hecho en este tema y se sigue avanzando y se sigue desarrollando. Así que la visión también es positiva hacia adelante, ¿no? Ver que en el tiempo seguramente se siga expandiendo la práctica. Me gustaría saber si analizaron cómo repercute desde el punto de vista medioambiental los cultivos de servicio, bueno, por qué seleccionaron esta investigación que, como bien vos decís, se expandió un montón, pero todavía es un pequeño porcentaje, y justamente qué trabajo realizaron para llegar a estos números. Bueno, nosotros, tanto para este indicador de cultivos de servicio, de los que estamos hablando, como para otro tipo de indicadores que también trabajamos, nosotros nos basamos en un relevamiento que hacemos campaña tras campaña, mediante encuestas telefónicas a nuestra red de asesores de la Bolsa de Cereales, ¿no? Es una red de colaboradores que tenemos en todo el país, con los que tenemos ya una relación fidelizada de hace muchos años, así que ellos nos van informando campaña a campaña sobre estas prácticas. Como te decía, tenemos un relevamiento desarrollado, encuestas telefónicas detalladas por cultivos y por temas, entonces así es como nosotros construimos los datos. Tenemos preguntas que hacemos a los asesores, ellos nos brindan la información y después, bueno, viene todo un trabajo, ¿no?, de analizar y de procesar los resultados, y así es como llegamos a estos valores. Y después, bueno, digamos, el indicador está elegido, como te decía, hoy en día se está mirando mucho cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? ¿Qué impacto? Es una demanda que existe en el mundo, en los consumidores, ¿no? De tratar de generar el menor impacto ambiental posible. Entonces, son temas que hoy en día están sobre la mesa, y para poder trabajar en pos de esas cosas, para poder mejorarlas, tenemos que medirlas y tener, ¿no? Midiendo las cosas, las podemos conocer mejor y en base a eso poder trabajar para mejorar. Así que esta es la idea de los indicadores, poner un número, caracterizar la situación actual y sobre eso tratar de ir mejorando. Bueno, y por último, Sofía, me gustaría saber qué perspectivas tienen desde la Bolsa de cara a este 2021, que bueno, el 2020 fue un tanto complejo por la pandemia, y imagino que ya fueron tomando medidas y trabajando respecto de eso para este año. Mira, actualmente, bueno, estamos terminando de organizar y de preparar el lanzamiento de campaña FINA, sería 21-22, va a ser en el marco de A Todo Trigo, el día 4 de mayo, parte del equipo de Bolsa de Cereales va a hacer el lanzamiento de campaña FINA, ¿no? Ahí vamos a presentar todas las que son las estimaciones o las proyecciones de área de producción, tanto de trigo como cebada. Como siempre va a estar el aspecto tecnológico, el aspecto comercial, económico, como toda la película, digamos, qué es lo que estamos viendo de cara a la nueva campaña. Y después, como siempre, estos dos informes sobre los que estuvimos charlando son informes mensuales, así que cada mes nosotros seguimos publicando información con valor agregado, ¿no? Basándonos en toda la información que se genera en Bolsa de Cereales, que es un montón. Tratamos de agregar valor, de hacer análisis, y de volcarlo en estos informes que vamos publicando mensualmente. Tenemos una agenda bastante ¿cómo decirlo? Cargada, en el buen sentido, ¿no? En que, digamos, estos relevamientos que nosotros hacemos abarcan, acá hablamos de un par de indicadores nada más, pero nosotros trabajamos con los 6 cultivos extensivos más importantes de la Argentina, sobre la tecnología que se aplica. Entonces, ahí generamos mucha información que después a nosotros también nos permite ir avanzando en un montón de otros temas. También, bueno, tenemos agendas de trabajo con otros equipos, de otras instituciones, de otras organizaciones,
Y bueno, y esa agenda se compone de bastantes proyectos que están relacionados a estas cuestiones ambientales, ¿no? Todo lo que son brechas de nutrientes, eso lo trabajamos con bueno, el equipo de la Universidad de Nebraska, que se están haciendo avances bastante interesantes en ese sentido. Después bueno, en el marco de A Todo Trigo también se va a presentar un trabajo sobre huella de carbono que se hizo sobre trigo, sobre la producción de trigo, donde nosotros aportamos información sobre los paquetes tecnológicos aplicados para la producción de trigo, y en base a eso se armó todo un cálculo y se llegó a la huella de carbono que genera el trigo acá en Argentina. Así que son temas muy interesantes, la verdad, para trabajar y para compartir, porque ya te digo, hoy la mirada está puesta en toda la cuestión de la sustentabilidad del ambiente, y a nosotros nos interesa hacer nuestro aporte desde la bolsa con la información que generamos y que trabajamos diariamente. Así que es un gusto cuando se van abriendo estas oportunidades para participar, sobre todo con otros equipos, ¿no? Donde uno amplía la mirada y hace un análisis como mucho más integral de las cosas. Así que, bueno, es una agenda bastante cargada y variada. De acuerdo con estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, el trigo de la próxima campaña aportará un 30% más en divisas por el incremento en el esperado volumen de producción y por los precios internacionales. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. El poder de los jóvenes en la producción ganadera y la industria. Seminario virtual del IPCBA. Jueves 27 de mayo, 9 horas, online y gratuito. Reserva tu lugar, conexión gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 911 44 15 8189. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Vamos ahora con más información, en este caso tiene que ser con el titular. Recuerdan ustedes la situación acontecida en la provincia de, por un lado, Santiago del Estero y por otro en la provincia de Córdoba, cuando el ex titular de la rural de Jesús María, que recordemos se encuentra en prisión porque él mismo se entregó ante la justicia por la desaparición de un número muy importante, el denominado robo de vacas del siglo en la República Argentina, denunciado por parte de dos empresas que habían dejado sus animales en un gran feedlot ubicado justamente en la provincia de Córdoba. Partes de esos animales fueron encontrados en la provincia de Santiago del Estero, fueron adquiridos por el que fuera gobernador de la provincia de Tucumán, posteriormente senador nacional por la provincia de Tucumán, quien adujo ante la justicia que estos animales fueron dados en parte de pago y que fueron remarcados porque justamente fueron adquiridos por parte de
esa sociedad, entre las cuales está integrada por quien fuera el gobernador de Tucumán. Lo cierto es que, haciendo este raconte, decimos que en las últimas horas, quien fuera el titular de la rural de Jesús María, que fuera uno de los socios propietarios de este feedlot, se negó a declarar ante la justicia, por lo cual la situación sigue sin cambios respecto de lo que les informábamos hace unos días atrás. Y pasamos ahora a otro tema, tiene que ver en esta situación con un productor citrícola de la zona de Tafí Viejo, donde el SENASA está verificando no solamente la calidad, sino también las cuestiones sanitarias para exportación de los cítricos. El SENASA siempre ha apoyado a la actividad citrícola. Tenemos un claro ejemplo de la apertura de Estados Unidos, que hoy es una gran solución para la citricultura, así que somos convencidos que tenemos que trabajar en conjunto. Nosotros aquí con la estación experimental también tenemos el claro ejemplo, con el municipio de Tafí Viejo a la cabeza, con Javier Noguera, que siempre nos ha apoyado y ha estado a la altura de las necesidades del sector. Así que sí, nosotros estamos convencidos que tenemos que trabajar juntos. Nosotros no abrimos la planta si no tenemos la presencia del SENASA. El SENASA es los que nos colaboran y nos controlan todos los procesos, pero de la mano, siempre de la mano. No sentimos que sea un control, sino una ayuda permanente. De aquí empezó a salir y se desparramó por toda la provincia, gracias a Dios, también Salta y Jujuy hoy en día. Así que somos orgullosos de la citricultura que supieron fundar nuestros abuelos. Y bueno, tenemos el compromiso de mantenerlo en pie. Yo soy la cuarta generación, digamos. Mi bisabuelo empezó con el cítrico, con cítrico en general, después mi abuelo ya se dedicó de pleno al limón y bueno, hoy nos toca llevar adelante esta empresa junto con mi tía y mi primo, así que lo hacemos con mucha responsabilidad. Seguimos con más información, en este caso nos vamos a meter en el plano internacional con este resumen de noticias. Este es el primer envío de algunos contenedores a la Unión Europea, mercado que se reabrió hace pocos días, a finales de abril, así que a partir del 1 de mayo estábamos ya habilitados para despachar mercadería a Unión Europea después del cierre del mercado del año pasado por el problema de aparición de mancha negra. Hemos hecho un trabajo muy fuerte de fortalecimiento del SENASA, de los SENASA regionales, tanto en el NOA como en el NEA, poniendo más personal para supervisar el trabajo de los entes sanitarios privados. Acordamos con una auditoría que se hizo por parte de la Unión Europea en febrero, un protocolo más estricto para el control de la enfermedad, tanto en campo como en empaques y finalmente acá en los puertos de salida. Así que bueno, estamos expectantes en cuanto a que va a ser una buena temporada, los productores seguramente obtendrán buenos precios y esperemos que ningún problema en relación a las detecciones de la enfermedad en puertos europeos. Es un día muy importante, especialmente para la citricultura argentina, pero para todos. Volvemos a exportar, en este caso limones, a la Unión Europea, pero todos los cítricos finalmente van a ser exportados, así que con las nuevas condiciones de Unión Europea establecidas en la norma de reapertura, cumpliendo esas normas en conjunto con el sector privado y las provincias, y acá estamos justamente en la primera inspección del primer envío de limones que está saliendo para Holanda en este caso, cumpliendo justamente con todos los requisitos y finalmente la certificación fitosanitaria a cargo del SENASA. Esto beneficia a un complejo importante que es la citricultura, son divisas para el país por exportación, son empleos, porque la citricultura en todo el país genera alrededor de 90.000 empleos directos y también obviamente al poder entrar a estos mercados de alto valor adquisitivo es plata para el productor agropecuario que tanto lo necesita. Incontrolable.
Así es la plaga de ratones que azota Australia desde hace algunas semanas y que ha llevado al límite a los agricultores del país. Tras las pérdidas sufridas por los recientes incendios, sequías e inundaciones, los agricultores de Nueva Gales del Sur ahora deben enfrentarse a esta plaga, considerada una de las peores de las últimas décadas en el país. Su intento para contenerla no ha sido suficiente a pesar de invertir casi 11.000 euros en raticidas para cubrir un área de 1.000 hectáreas antes de comenzar a sembrar, por lo que muchos han optado por reducir su área de cultivo. Para mitigar la crisis, el gobierno de Nueva Gales del Sur anunció este jueves un paquete de 32 millones de euros, mediante el cual se proveerá de forma gratuita a los afectados con veneno y tratamiento de granos. 9 personas con discapacidad y en riesgo de exclusión encuentran empleo como operarios agrícolas a través del Campus Diversia. Este proyecto de innovación social situado en la Comunidad Valenciana e ideado por la Asociación Amica ha incorporado al mercado laboral desde noviembre de 2020 a personas como Alejandro y Mari Carmen, quienes contribuyen con su trabajo a la mejora de la biodiversidad y el cuidado de la naturaleza. Llegar a un sitio, a un puesto de trabajo como este, cuando yo había pensado que como mucho llegaría a trabajar de jardinero en algún pueblo o en alguna ciudad, y te encuentras con un sitio de trabajo como este, en mitad del monte, en mitad de plena naturaleza, pues es una maravilla. He aprendido mucho a utilizar las máquinas. Junto al acceso a un empleo digno, 32 personas han participado en el proceso de formación reglada del campus en iniciativas relacionadas con la agricultura ecológica, la recuperación de los campos de olivos y de la viña, la apicultura o la primera huerta ecológica que se creará próximamente. El coordinador de formación y empleo del Campus Diversia, Marcelino Arce, destaca los vinculados a la actividad forestal. Estamos rodeados de más de 300 hectáreas de masa forestal y entonces estamos a través del proyecto Diversia Natura de la Fundación Banco Santander y convocatoria medioambiental de la Fundación Bancaja Bankia, pues estamos llevando a cabo todo lo que es pues el tema del aprovechamiento forestal, senderos, diferentes actuaciones. Por su parte, la psicóloga del campus, María Rivera, remarca los beneficios que adquieren los usuarios al recibir este tipo de apoyo personalizado y la capacitación en los entornos rurales. Trabajan muchísimas habilidades personales y emocionales a través de tareas como las que realizan de eliminación de hierbas adventicias y muchísimas otras tareas. Al final ellos trabajan toda la naturaleza para que el producto se devuelva a la sociedad. Así, todas las actuaciones promovidas por este espacio de encuentro con la naturaleza se orientan a un logro final: visibilizar las capacidades de estas personas y conseguir que todas ellas desarrollen un proyecto de vida independiente. Reconozcamos que este día viernes el presidente de la Nación seguramente dará a conocer cuál es la situación respecto de la continuidad o no de las medidas restrictivas respecto de la pandemia. Se reunió hoy un comité de expertos, tras lo cual puntualizaron que la preocupación es importante, que se ha dado un nuevo aumento de casos y sus asesores médicos estarían planteando continuar con una cuarentena como la actual o más dura aún. Tengamos en cuenta que se dieron a conocer hoy algunos datos que ubican desde el punto de vista oficial a la Argentina como el cuarto país con más cantidad de contagios por día, y que lamentablemente Argentina protagoniza el ranking de los 10 países entre los cuales la mortandad es más alta. Frente a esta situación, se aguarda que este viernes haya alguna comunicación del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Pasamos ahora a otro tema que tiene que ver con lo estrictamente productivo. Mariela Oliva conversó sobre el tema arroz. El arroz no escapó al resto de los cereales y oleaginosos el año pasado con motivo de la pandemia, y debido a su carácter estratégico en la mesa de todos los habitantes de este planeta, se produjo un aumento en los precios internacionales que este año se están sosteniendo, y en el caso particular del año pasado nos permitió, debido a los buenos precios, que por primera vez en 5 años en la provincia de Entre Ríos se aumente la superficie cultivada con arroz. El panorama en este momento es que los precios internacionales están sostenidos,
Argentina ya ha hecho negocios de exportación de 2 barcos, unos a Europa, otro a Centroamérica, con precios remunerativos, y desde el punto de vista productivo ha sido un año un poco difícil, debido a que tuvimos una primavera seca, que faltaba agua en las represas y ríos. Con las lluvias del verano recién ahí se normalizó un poco, pero fue complicado regarlo al cultivo, y en este momento estamos cosechando ya de firme en la provincia de Corrientes y Santa Fe y Formosa, y empezando recién la cosecha en la provincia de Entre Ríos. Bueno, pero pese a las complicaciones, hubo un beneficio que tiene que ver con la suba de precios, la baja de retenciones y la baja de los impuestos como la electricidad y demás, que colaboraron a que la producción pueda ir en aumento, ¿verdad? Sí, una conjunción de factores que es difícil que se den y se dieron en este marco. Los costos de producción exhibieron números azules por primera vez en varios años. El productor, como en todas las explotaciones del mundo, cuando tiene rentabilidad, apuesta a la producción, y en este caso hemos aumentado la superficie. Eso produce, en el caso del arroz, que alrededor del 50% se exporta, la generación, y se elabora, porque no es que se exporta como tal, sino sufre un proceso de elaboración, de descascarado, de pulido, y eso se hace todo en la región, porque la agroindustria está instalada en las zonas productivas, y a los pueblos de la región arrocera del litoral genera trabajo, genera impuestos, un círculo virtuoso que Dios quiera que se pueda mantener, porque realmente para la Mesopotamia es una de las economías regionales que más genera divisa y más genera trabajo, porque es un cultivo intensivo. ¿De qué tipo de cosecha estamos hablando? ¿Cuál es el volumen que se espera? Cuando se sembró había una intención de siembra mayor, que las limitaciones de agua, sobre todo en represas, ríos, arroyos, le pusieron un techo. Esperábamos alrededor de 200.000 hectáreas y se llegó a 180.000 por eso, y estamos esperando alrededor de 1.200.000 toneladas de arroz cáscara, traducido hoy al precio del arroz a nivel productor, son 250 millones de dólares. ¿Qué pueden esperar con respecto a este 2021 que recién comienza? ¿Y cuáles serían esas iniciativas que se pueden tomar para seguir produciendo más y mejor? Desde el punto de vista impositivo, uno de los aspectos que más tienen incidencia es el riego. El arroz es un cultivo que se riega, y da energía, tanto la eléctrica como en las zonas que no hay electricidad, sino que se usa gasoil. El componente de los precios del combustible y energía tiene una incidencia importante. En el caso particular de Entre Ríos eso se acentúa porque nosotros extraemos el agua de un acuífero de 80 metros de profundidad. Se gasta mucho más energía que en el norte de la provincia y el resto de las provincias arroceras, que extraen agua de represas, de ríos y de arroyos. Y en los meses que no regamos, la estructura tarifaria presenta lo que se denominan los cargos fijos, y aún cuando uno no usa el río durante 9 meses porque es estacional, le cobran una cifra importante, que financieramente hace que el productor piense mucho antes de plantar. En el caso de la provincia de Entre Ríos, ese cargo fijo, mediante un decreto de hace 2 años, fue bajado un 25%, y posteriormente el gobernador Bordet bajó otro 25%, y eso incentivó a que, sobre todo en Entre Ríos, es la única provincia que aumentó un 20% el área. Esperemos que estos beneficios se mantengan
Cuando se baja la carga impositiva, como en todos lados, el productor responde, aumenta la producción, aumenta el empleo, aumenta los impuestos que cobra tanto la provincia como la nación, y aumenta la generación de divisas en el caso de los cultivos que se exportan, como es el caso del arroz. Ese círculo virtuoso que no siempre los gobernantes, tanto a nivel provincial y nacional, se dan cuenta como debe ser, es lo que debe impulsar y debe mantener estas ventajas que hemos logrado para que el cultivo tenga un potencial. Para que tengas una idea, en el año 88 en Entre Ríos había 720 productores que sembraban 160.000 hectáreas. Este año, subiendo desde las 53.000 a las 63.000, estamos un tercio de lo que plantábamos hace 20 años, y el número de productores ha descendido a 140. Se ha producido una concentración, los productores medianos y pequeños no han podido sobrevivir, y bueno, si hay políticas pro cultivo, Entre Ríos y el resto de las provincias arroceras tienen potencial por tierra, por agua, para crecer fuertemente, dado que el arroz argentino se exporta aproximadamente a 30 mercados, está reconocido por su calidad, y de ese modo se puede generar mucha más divisa que lo que hacemos actualmente. Bueno, por último, Hugo, me gustaría saber dos cuestiones. Una que tiene que ver con la posibilidad de ampliar el mercado internacional con nuevos tratados o justamente abrir mercados. Y por otro lado, ¿cuáles serían esas medidas necesarias para que vuelvan a surgir esos pequeños y medianos productores que han abandonado el cultivo de arroz porque no pueden continuarlo? Desde el punto de vista internacional hay un largo recorrido con muchos países para lograr, en realidad el arroz, al ser un alimento estratégico, es muy regulado en todos los países del mundo. Por un lado, muchos países que, a pesar de que tienen que importar, protegen a sus productores con aranceles. Y para que tengan una idea, Uruguay, donde el arroz en un país chico tiene importancia, ha logrado aperturas del mercado y entra, por ejemplo, a Perú, entra a México, entra a Europa, con ventajas arancelarias que Argentina venimos atrás. Se estuvo trabajando en los últimos años y se logró avances, pero todavía nos falta mucho, y una de las cosas importantes es que el Ministerio de Agricultura, a través de la Secretaría de Comercio Internacional, yo me acuerdo que fui a las mesas de competitividad, en el gobierno anterior estaba una mujer, Marisa Vilcher, excelente, logró la apertura de Colombia, logró la apertura de México, y ese es el camino para poder entrar a otros países que, desde el punto de vista de calidad, preferirían comprar arroz argentino. Con respecto a lo que debería hacer tanto el Estado provincial o nacional, hay que tener en cuenta que Argentina no tiene una ley de riego. En todo el mundo, los países que tienen ley de riego, el componente impositivo, que en los combustibles y en general se usa para mantenimiento y hacer nuevos caminos, nuevas carreteras. Pero cuando usted riega, no usa ese combustible para deteriorar rutas, sino que lo usa para generar y producir un cereal. Entonces, lo que hacen los países donde tienen esas leyes de riego, el componente impositivo, que normalmente se usa para hacer carreteras, para reparación, se le devuelve al productor, porque ese combustible se usa para regar, no para transitar y deteriorar rutas. Y eso es un viejo reclamo nuestro con los legisladores, tanto en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Agricultura. El proyecto de riego
debería incentivar muy fuertemente la producción no solo del arroz, sino de todo lo que se riega en las economías regionales, la vid, el tabaco, la manzana, la pera, y somos uno de los pocos países que estamos castigados con los componentes impositivos que se usan para otra cosa y que deberían ser de alguna manera restituidos en el caso del riego de cualquier cultivo en el país. Una de las cosas fundamentales es que Argentina tenga una ley de riego para incentivar esta práctica que produce un aumento sustancial en la producción de muchos de las producciones regionales y también de la pampa húmeda, y que de hecho no lo tenemos. Final para esta edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, muchísimas gracias. Recuerden que ustedes pueden tener todo el día, todos los días, la información en la plataforma de medios agropecuarios Chacra. Gracias.